¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio. Volví al Rapidín con Legas. Yo sé que me tardé mucho. Sé que a lo mejor esperaban un episodio desde hace ya un tiempo, pero bueno, no había sido posible. Entonces, bueno, ya volví con fuerza y volvemos como nunca antes. Así que suscríbanse al canal si son nuevos y nuevas. Y nada, pues eso, que vendrán episodios tops otra vez ahora con invitados. El día de hoy quiero hacer un episodio especial, un homenaje a una persona que fue muy importante para mi vida como lo fue mi abuelo. Como saben, eh, esta semana no tuve una actividad como lo suele ser en mi canal principal. No hice directos prácticamente, hice muy pocos videos. De hecho, hoy domingo tampoco grabé porque recién llego de León, que es donde yo vivía, donde vivían mis abuelos. Entonces, pues bueno, recién vengo llegando y la verdad es que no he tenido mucha energía hasta ahora. He empezado a recargar un poco la energía. Y bueno, quería hacer un homenaje a mi abuelo el día de hoy. Quería compartirles un poco algunos aprendizajes que me dejó todo esto, pero también algunas anécdotas y demás. Así que, bueno, si me pueden acompañar sería espectacular. Bueno, mi abuelo fue una persona que cuando era chico, pues sus papás lo maltrataron mucho. Él sufrió una infancia, bueno, o sea, él tuvo una infancia muy fea, la verdad. En esas épocas, si no preguntan a sus abuelos, a sus papás, a la mayoría los educaban a punta de golpes, de manera muy agresiva, ¿no? Y no se conocía mucho lo que era el amor, el respeto, la paciencia a los hijos. Antes era mucho a la fuerza, ¿no? La mayoría de las veces. Y espero que muchos de ustedes tampoco, o sea, espero que no sufran de eso. En mi caso, mis papás, la verdad es que sí han aprendido bastante de eso y no fueron como fueron sus papás con ellos, ¿no? Han sido totalmente diferentes. La verdad, mis papás son unos ejemplos de unos padres que quieren mucho a sus hijos, ¿no? En este caso a mí y a mi hermana. Pero bueno, mi abuelo fue una persona así, que cuando tuvo a sus 6 hijos, si no estoy mal, 4 hijos y 2 hijas, incluyendo a mi madre, obviamente, pues también los maltrató mucho en su infancia, ¿no? Y entonces, pues fue una infancia difícil en la cual muchos de sus hijos le cobraron, bueno, tenían mucho rencor o, sí, fueron muy maltratados por él. Entonces, cuando fueron creciendo, crearon ciertos traumas como es normal. Muchos de ellos los perdonaron, algunos no, algunos muy tarde. Pero la verdad yo creo que fue un padre muy bueno después de que dejó de ser alcohólico. Mi abuelo fue alcohólico por mucho tiempo, incluyendo obviamente el tramo de toda la infancia y pues, parte de la adolescencia bueno, y adultez ya de mis tíos y de mi mamá, por supuesto. Y hace 27 años apenas dejó de ser alcohólico, ¿no? Mucho de eso mi abuelita me dice que fue por casi un milagro, ¿no? Que Dios hizo que él pudiera dejar de tomar alcohol, que el alcohol le diera asco, que no volviera a tomar una botella más. Y mi abuelo tuvo esa fortaleza, ese amor propio y amor a sus hijos también de dejar de tomar, ¿no? A sus nietos también. Entonces, cuando yo conocí a mi abuelo, pues él, bueno, cuando yo no conocí, no, más bien cuando yo nací, mi abuelo ya no era alcohólico. Entonces, cuando yo conocí la etapa de mi abuelo de una manera muy positiva, para mí fue una persona espectacular. O sea, mi abuelo fue una persona que o sea, de lo que tengo yo de, de recuerdos, lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo cuando íbamos al estadio, me llevaba al Estadio León, me llevaba al Estadio León, yo iba con él. Él trabajaba en las zapaterías Tres Hermanos, no sé si las conozcan, son de acá de México. Y él abría sucursales por todo el país, ¿no? En su momento también. Después era decorador. Él, él decoraba las estanterías y todas las zapaterías de una manera increíble. Después, ya obviamente, cuando ya nací yo, pues él decoraba toda su casa de Halloween, de Navidad, de todo, de la Virgen de Guadalupe. Hombre, hacía de todo, ¿no? Incluso en nuestros cumpleaños. Él tenía un talento impresionante para hacer decoración, tenía un talento increíble.
y también desperdició mucho de ese talento por el alcohol, ¿no? Que es algo que ya tocaremos más adelante, que es un tema que me gustaría dejar en claro que la gente no debía caer en alguna adicción, pero bueno. A lo que voy es que, bueno, mi abuelo fue una persona, como les digo, muy cariñosa cuando yo nací y todo. Él tuvo mucho tacto, mucho cariño conmigo. Fui casi su consentido, de que hablábamos por teléfono cada que León jugaba, abuelito, ¿cómo te pareció el partido? Y hablábamos tal, y no sé qué, ¿no? Y él también me llevaba al centro cuando era chiquito, me llevaba al centro de León, me paseaba ahí por las zapaterías, me compraba mis banderas de México en los momentos y, y demás. La verdad que yo siempre, yo tendré recuerdos demasiado de cariño con mi abuelo, ¿no? No me quiero poner a llorar ahorita, pero la verdad fue un abuelo increíble, ¿no? En mi infancia, obviamente, ya cuando crecí, me resolvió muchos problemas existenciales, amorosos. Él me contó también esas anécdotas que tenía también de cosas amorosas que tenía en su época y muchos consejos. Era una persona que aconsejaba muchísimo a sus hijos, a la gente que conocía. Él siempre fue una persona muy sabia, que tenía un conocimiento y hablaba. De hecho, podría decir que la manera de expresarme mucho la agarré de él, sinceramente. Que me acuerdo que llegó una época de mi vida cuando empecé a crecer que cuando platicaba con mi familia de repente me desenvolvía muy bien. Entonces siento que mucho de esa parte la agarré de él, pero que él se expresaba de una manera impresionante, ¿no? Mi mamá también lo hace y se expresaba de una manera que cuando me platicaba las cosas y me aconsejaba me parecía maravilloso. Yo me acuerdo que nos íbamos al patio, él con su coca, yo ahí tomando, no sé, coca también con él, pues ahí nos poníamos a platicar por un buen rato, ¿no? En el patio de la casa de mis abuelos. Y la verdad era increíble. Yo te lo juro que tengo puras anécdotas y recuerdos muy buenos de él. Y la verdad es que, obviamente, ya lloré lo que tenía que llorar después de que él murió. Que él murió porque, bueno, a ver, obviamente también son parte de las adicciones, porque él también fumaba mucho, ¿no? Él dejó de tomar hace 27 años, como decía, pero también tenía el vicio del cigarro. Antes tomaba mucha Coca-Cola también, por ejemplo. Después dejó la Coca-Cola, pero siguió fumando hasta el final de sus días. Bueno, dejó de fumar como a los últimos 4 o 5 meses ya al final de su vida, ¿no? Pero mucho tiempo le estuvimos diciendo, abuelito, ya no fumes, ya no fumes. Si no fumas, vas a durar más años. Y en cierta parte no le importó, pero también te puedo decir, ok, era una persona pues ya mayor, él podía decidir lo que fuera con su vida, si él era feliz con eso, perfecto. Y a veces ya no hay que juzgar a esas personas, ya está, ellos ya tienen hecho su vida, ellos ya pueden decidir y pueden también decir lo que es bueno para ellos o no. Obviamente uno como familia siempre le dice, pues también lo que tú consideras que es bueno para tu ser querido, en este caso, como lo quieres tanto, pues obviamente quieres que viva más años y es mejor que deje de fumar. En este caso, pues él no dejó de fumar y no murió por fumador, pero sí fue una consecuencia directa a su muerte debido a ser fumador también. Obviamente los pulmones ya los tenía, no colapsados, pero sí, obviamente ya eran muy negros, o sea, ya los tenía hechos, ya saben qué, y eso es consecuencia del cigarro, por supuesto. Pero bueno, hace casi un año, él cayó en el patio de la casa de mi abuelita cuando estaba regando el pasto, que era lo que prácticamente hacía últimamente para sentirse útil, porque también en los últimos años mi abuelo ya no podía caminar bien, ya daba pasos muy cortitos. Cuando iba a la tienda, después llegaba a la casa de mi abuela y se había caído en la calle. Entonces ya no era seguro, él ya no tenía balance prácticamente, ¿no? Entonces, pues una de esas consecuencias de no tener balance, pues se cayó, se tropezó y se pegó en la cabeza y se pegó también en la columna. No murió, no murió ahí cuando tenía 83 años, no murió debido a esa caída en ese momento, pero sí fue consecuencia directa después de su muerte, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, él estuvo pues el último año en cama, porque nunca se volvió a recuperar de eso.
Siempre que íbamos mi mamá y yo o la familia, mi familia allá con él, lo visitábamos y todo, él siempre cobraba, le daba muchas ganas de vivir cuando nos veía. Y yo me quedo con eso. Porque mi abuelo era una persona que cuando nos veía siempre se ponía muy feliz, trataba de hacerlo hasta lo imposible, cosas que realmente él ya no podía hacer. Y él ya no se sentía con la capacidad de caminar, de levantarse incluso de la cama, ¿no? Pero él hacía lo posible. Todavía yo me acuerdo que en los últimos meses yo, lo bajé, o sea, digamos que hubo un día donde él y yo nos quedamos solos. Y le dije, abuelito, bájate, ¿no? O sea, porque bueno, lo malo también, ellos no quisieron vender su casa nunca. El chiste es que tenían escaleras ahí. Y mi abuelo ya para su edad y todo lo que tenía, pues ya no podía bajar escaleras. El chiste es que ese día yo le dije, abuelito, baja, ¿no? Ve a tomar el sol, vamos a desayunar juntos, ¿no? Entonces, pues ese día sí bajó y se fue a sentar a su silla en el patio, como ya era de costumbre. Y pues alzó los pies, yo me quedé con sus lentes de sol, yo me quedé platicando ahí con él un rato. Él era de alimentar los colibríes, le gustaba mucho aventarle las migajas del bolillo, del pan como tal, a los pájaros, ¿no? Llegaban ahí las palomas, llegaban ahí los pichoncillos, todo tipo de pájaros ahí llegaban y se comían ellos, eso que le daba mi abuelo. Entonces era lo que él lo hacía sentir útil, ¿no? Darle de comer a los pajaritos, a los colibríes, regar el pasto, de repente se ponía a barrer también el patio. Entonces, pues eso era lo que hacía, ¿no? Pero yo me acuerdo que ese día que bajé, pues yo lo vi ahí viendo a los colibríes, viendo lo que él ya no era capaz de hacer eso, ¿no? Esas cosas que él solía hacer. Y la verdad fue triste verlo sin la capacidad de hacer lo que normalmente hacía. Y yo entiendo que para él incluso fue todavía peor, más fuerte todavía, porque sentirte sin capacidad de hacer nada, de solamente estar acostado viendo la televisión. Ustedes pónganse en sus zapatos, imagínense estar acostado más de casi un año sin poder hacer casi nada, que lo único que ves es la televisión, no puedes bajar, no puedes ver el sol. La verdad yo no podría vivir, la verdad yo no podría vivir y por eso, por una parte me siento muy tranquilo porque si ya no había solución, porque en los primeros meses de que cayó, lo intentaron llevar a rehabilitación, pero simplemente ya no fue posible. Mi abuelo tenía ya los huesos por la osteoporosis y demás, ya los tenía. Es que tenía las piernas muy chiquitas, estaba casi del tamaño de mi brazo. O sea, ustedes imagínense eso. Él ya no podía caminar, ya no, simplemente, vamos, ya era de que lo tenían que ayudar a eso, ¿no? Y mi abuela en los últimos meses, pues, lo estuvo cuidando junto con mi tío, ¿no? Prácticamente ellos dos se dedicaban a cuidarlo y pues él se sentía muy triste porque él no podía hacer nada, él no podía hacer nada por ellos. Él se sentía triste porque también desgastaba mucho a mi abuela pues también tiene sus problemas de salud y obviamente pues él se sentía culpable de eso porque él no podía hacer nada para ayudar tampoco a ellos. Pero por una parte mi abuela y mi tío querían ayudarlo, entonces pues era muy complicado porque al final todos estaban deteriorando entre ellos, ¿no? Y, y pues al final de cuentas, mi abuelita pues se enfermó de gripa, le pegó a mi abuelo, por consecuencia, obviamente, mi abuela no puede estar en otro lado, tenía que estarlo cuidando. Entonces, desgraciadamente, pues lo enfermó, pero a mi abuelo sí le pegó más fuerte la gripe. Entonces, yo tenía una rutina, creo, no sé si lo comenté, pero yo hablaba con mi abuelo siempre, cada partido de León, ¿no? Entonces, yo ese día le hablé para que me dijera, esto fue la semana pasada apenas, amigos, fue el sábado, domingo pasado, hace 8 días. Y yo le dije, abuelito, ¿cómo viste el partido, no? Como ya es de costumbre. Me dijo, hola, Angelito, no sé qué. Pero ya lo notaba muy mal, ¿no? Después le decía, abuelito, ¿cómo viste el partido? Esto, la, la, la". No me volvió a contestar, empezó a toser, a toser, a toser, a toser. Yo dije, esto está mal, güey. O sea, aquí algo está mal. Y ya no pudimos hablar mucho más. Mi abuelita ya nos dijo, ¿sabes qué? Pues es que le pegó la gripa muy... Tengo gripa yo, o sea, mi abuela decía, yo tengo gripa yo y él también, entonces estamos en una competencia de ver quién suelta más las flemas, ¿no? Y claro, mi abuelo de estar acostado, sin moverse mucho, pues imagínense, se le pueden atorar las flemas, ahogarse y morir ahí.
Entonces, pues ya era muy peligroso, o sea, realmente ya no tenía mucha fuerza para muchas cosas, entonces tarde o temprano iba a pasar. Mi abuela nos dijo, prepárense porque puede ser que pase, que muera. Y bueno, pasó un día y mi abuelito no se recuperó, entonces mi mamá pues se fue a León y, y entre mi otro tío, bueno, mis dos tíos y ella pues intentaron ahí ayudar un poco a mi abuelo. eh, y bueno, le dieron un poco de oxígeno, también medicamentos y tal. Y sí se había estabilizado un poco, se había sentido mejor cuando le dieron oxígeno, parece como que se le empezaron a abrir sus ojitos, ¿no? Un poquito más. Pero bueno, después le dieron de tomar agua en un momento y parece que el agua se le fue por otro lado. Como les digo, ya era muy complicado para él. De hecho, llevaba casi una semana sin comer nada, ¿no? Bueno, comía muy poco realmente, se lo tenían ya que dar licuado todo. Entonces imagínense, eso era horrible. Entonces, pues ya en ese momento, cuando tomó agua y se le fue por otro lado, pues empezó a toser y sentía que ya no respiraba. Entonces él ya no estaba casi respirando. Entonces, pues bueno, llamaron a urgencias, lo entubaron y todo, pero ya fue imposible. O sea, ya no había más. Lo bueno es que por una parte él no murió sufriendo, no murió por una caída que hubiera sido mucho más feo. Por una parte tuvo una muerte muy digna, murió en el hospital y, y murió, yo creo que sintiéndose apoyado por su familia, ¿no? Fíjense que yo cuando yo me despedía de él en los últimos meses, bueno, de mis abuelos, yo siempre me despido de ellos como si fuera la última vez que los fuera a ver. Y yo con mi abuelo en especial, yo presentía que algo así iba a pasar. Yo sentía que esto podía suceder. Entonces, en los últimos meses también mi abuelo me contó mucho de eso, ¿no? Me decía, que cómo quería que fuera, que si él moría, que quería que hiciéramos, ¿no? Él decía que no lloráramos, lo cual era imposible. Y entre broma y broma decíamos de que si le poníamos un escudo del América ahí en su ataúd y demás, al final obviamente eso no lo hicimos, le pusimos uno, bueno, yo quería ponerle uno de León, no le pude poner eso, pero bueno, tarde o temprano lo haré porque él quería eso. Y bueno, él también él quería estar en el mar, ¿no? Entonces, esperemos que pronto sus cenizas también puedan estar ahí. Pero él me preparó mucho, me dijo todo eso. Él quizá también pensaba en eso, ¿no? Y pensaba en que en algún momento podía pasar. Entonces, pues yo me sentí tranquilo cuando él murió porque obviamente me dolió mucho, muchísimo. Me duele mucho todavía, demasiado, pero por una parte me siento tranquilo porque sé que viví muchas cosas con él, que me compartió muchas cosas, que viví cosas de todo tipo. O sea, realmente yo con él conviví demasiado y no me siento para nada culpable de nada y me siento muy agradecido también por todo y por supuesto también, pues yo lo recuerdo con esa felicidad y con ese desparpajo que tenía siempre, ¿no? Bueno, era una persona muy simpática, él bromeaba demasiado, ¿no? Con la gente, también él era muy, muy sabio, ¿no? Siempre que me platicaba las cosas, pues se expresaba de una manera increíble, ¿no? Que yo siento que de un tiempo a otro yo me empecé a expresar un poco como él, ¿no? Que de hecho, si yo hablo así, siento que es mucho por él, porque cuando yo me ponía a platicar con él, siempre me hablaba de una manera muy tranquila, pero le entendía perfectamente lo que me quería decir. Pero aparte tenía una sabiduría muy, muy, muy cabrona. Entonces, a mí me ayudó mucho siempre que platicaba con él, de mi familia, después incluso de mis relaciones amorosas, consejos de eso siempre daba y la verdad es que, bueno, fue un abuelo increíble, realmente en todos los aspectos, viendo el fútbol, lo vivíamos muy bien, yo lo llevé al estadio creo que fue 3 años, lo llevé con mi mejor amigo también, pudimos ir al estadio, fue la última vez, porque después de esto yo ya no lo pude llevar porque pues él ya no tenía la posibilidad con su condición. Pero bueno, lo llevé muchas veces al Estadio León, que es su equipo. Esperemos que este año pueda ser campeón en homenaje a él.
Pero yo la verdad te digo, tengo recuerdos increíbles y les voy a compartir antes de ir a otras cosas, antes de ir a los aprendizajes de todo esto. Fíjense lo que hacía él, o sea, él era una persona ya de ochenta y tantos años, ¿no? 82 en ese momento. Yo iba mucho a León cada mes incluso, ¿no? Y yo pues descansaba bastante, ¿no? Me despertaba muy tarde, pero mi abuelo se despertaba muy temprano, 9:00 y pico de la mañana, se iba a asomar al cuarto donde yo estaba dormido y yo me daba cuenta, entonces él, me da cuenta que en las escaleras tenía una imagen, creo que del Papa Francisco, ¿no? Porque, bueno, mi abuelita, familia es muy católica, entonces tocaba primero la imagen, hacía una oración y después bajaba las escaleras, ¿no? Joder, es que me... Y luego, pues si bajaba las escaleras y pues iba a la cocina, él hacía el desayuno, ¿no? Porque lo hacía a su manera, cortaba los bolillos en rebanadas, los calentaba en una planchilla, que su estufa es muy, muy chiquita, entonces había una parte de la estufa que sí calentaba, o sea, me refiero a que metía una parrillita con todos los bolillos, había unos bolillos que no se calentaban de nada y los otros se estaban quemando, ¿no? Por otro lado ponía la leche, que la leche siempre se le quemaba también, el huevo, que le ponía un chingo de sal y demás. Él a su manera lo hacía, pero a lo que voy es que él tanto cariño, tanto amor me tenía, o nos tenía a nosotros, pero en específico a mí en esta experiencia, en estas cosas que él hizo, en estas acciones que él hacía cuando yo iba, que me parecía increíble, porque él hacía esto y yo decía, o sea, uno no se da cuenta de las acciones, amigos, o sea, él hacía todo esto a su edad. Bajaba, pero lo hacía por mí, ¿sabes? Y después yo bajaba, lo acompañaba, él hacía su café, yo me sentaba con él a desayunar, veíamos a lo mejor hay una película o algo, y en la mañana, obviamente, y esperamos a que mi abuelita bajara también para desayunar con ella. Pero él me hacía desayuno a mí, yo lo acompañaba, yo le decía, hoy vamos a poner frijoles, abuelito. Y él me decía, no, eso es para pobres, no sé qué. No, no le gustaban los frijoles porque de chico comía mucho eso también, muchos frijoles. Sí le gustaban, pero obviamente para desayunar no, él se echaba su huevo siempre, huevo, el bolillo tostado, su café, chopeaba con el bolillo con el café y se comía su huevo. Su huevo sin nada, sin jamón ni nada, se lo comía así, nada más con pura sal y listo. Pero a lo que voy es eso, o sea, las acciones, amigos. Realmente cuando quieran a una persona, no solamente digan la quiero, demuéstrenlo. Y no solamente es decirle, oye, te quiero y tal, ¿no? O sea, sí es eso, pero creo que a veces las acciones tienen más repercusión en tu vida, en tus recuerdos, en lo que te quedas en tu corazón, que a veces unas simples palabras, que obviamente las palabras también tienen su valor, pero yo creo que las acciones tienen un valor multiplicado por 1.000.000. Y para mí eso, mi abuelo, con sus capacidades tan limitadas, que se bajara, porque eso sí, él era una persona muy vanidosa, él se peinaba, se ponía su traje, gente, su traje, a veces se ponía su traje y se hacía desayunar con su traje. Le encantaba tener sus trajes puestos, o sea, bajaba con una camisa, muy elegante siempre, o sea, él siempre, eso sí, no se bañaba todos los días, pero bueno, ¿sabes? Siempre le hacíamos ese desmadre. Eh, entonces yo les digo eso, amigos. Realmente a esa persona que no sé, que le tengan rencor a algún familiar, háblenle. Háblenle porque es mejor solucionar las cosas en vida que después arrepentirse. Yo no sé qué circunstancias tendrán ustedes en su vida, pero ustedes siempre traten de arreglar esas situaciones. Amigos, la gente puede morir, sus seres vivos. Lo que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Entonces, mejor siempre arreglen sus asuntos, arreglen todo. Nunca se vayan enojados a dormir. Eso siempre lo he escuchado. Es una frase muy buena. Nunca se vayan enojados a dormir. Porque después de eso las cosas no tienen mucho arreglo. Entonces, eh, traten de ser constantes con sus familiares, con la gente que quieren. Y si algún día tienen algún problema, traten de arreglarlos. Porque si un día muere, capaz que se van a arrepentir. No sé
en qué nivel pueda ser el problema que ustedes puedan tener a lo mejor con sus familiares. Yo lo dejo ahí, pues. O sea, simplemente ese es el aprendizaje. Traten de estar con ellos y más con sus abuelos, con sus papás, con su familia, con la gente más cercana a ustedes. Vívanlos, o sea, traten de valorar esos momentos que tienen con ellos. Disfruten esos momentos, disfrútenlos a ellos. Y verán que cuando ellos mueran no se van a arrepentir de nada. Yo disfruté a mi abuelo. Yo disfruté mucho a mi abuelo, güey. O sea, viví tantas cosas con él que cuando él murió yo me sentí en paz porque yo sabía que yo había vivido tantas cosas con él y tanto me había dicho, tanto me había contado, tanto estuve a su lado en sus últimos días, que me siento muy en paz. Y por una parte siento porque esa paz también me la dio él a mí. Y yo sé que en muchos de sus últimos pensamientos yo estuve ahí y seguramente me dijo que tuviera esa paz, ¿no? Y la tengo, abuelito, la tengo. Entonces, bueno, la verdad es que es eso, gente, valoren mucho a sus familias. Tengo aquí algo que quería enseñarles, que él me dio este álbum, miren, me dio un álbum de monedas, y dice, felicidades en tu día, Panchito, porque me decía Panchito, por cierto, de tus abuelitos, ¿no? Y él dibujaba, porque también era muy bueno dibujando. Y bueno, acá dentro del álbum me puso, saludos del América, es el equipo que te fascina, y tú quieres que el Piojo, o sea, el Piojo Herrera, sea tu abuelito de corazón. Y ya ponía un dibujo de él y yo en la portería. Ahí les va ahí les va el dibujo y todo. Ya, chéquense. Ahí está. Esa era su letra y todo. Y bueno, me dio este álbum de monedas. Obviamente son monedas de aquí de México que ya tienen muchísimos años. Y esto me lo dio ya hace mucho tiempo ya. Me lo dio hace como 7, 8 años. Este álbum de monedas. De hecho, hace poquito me dio una moneda que también es muy valiosa. Aquí la tengo en este álbum. Obviamente nunca la va a vender ni nada. Porque él me la dio especialmente a mí. Me la guardó. La guardó él para él mismo, pero no sé, por alguna razón me la dio a mí. Entonces, es eso, gente. Realmente es que yo veo esto y estoy muy, muy tranquilo. Siento que mi abuelito está descansando ahora. Siento que él por fin está tranquilo, ¿no? Y aparte esto le puede dar mucha más vida a mi abuela, que puede enfocarse ahora en su salud, en cuidarse a ella. Y eso es también muy, muy bueno. A lo otro que iba, gente, las adicciones. Mi abuelo sufrió mucho de esto. Las cosas se pueden agravar por una adicción, por problemas de salud. Yo creo que las adicciones son un asco, cualquier tipo de adicción. Y sobre todo, obviamente, pues esto de ser alcohólico, fumar y tal. Cualquier adicción es jodida. Mi abuelo fue adicto a esto también. Obviamente, incluso tuvo una insuficiencia renal. No sé si fue también debido al alcohol en su momento. Supongo que también puede ser. Y al final pues tuvo ese paro cardiorrespiratorio, por lo mismo también de los pulmones. No busquen formas de salir de las adicciones, amigos. Nunca sean adictos a algo. Las adicciones, te digo, no te llevan a nada. Yo sé que es muy complicado salir de ahí, pero siempre es empezar, como dicen Alcohólicos Anónimos, empieza por el día uno, ¿no? O sea, es día tras día, día tras día, día tras día. Y yo estoy de acuerdo, creo que es una buena manera. Sé que suena muy fácil, yo no sé, yo no soy adicto, me parece que no soy adicto a nada. Entonces no sé cómo es eso, pero sí, realmente sean sanos, ¿no? Eh, Traten de rodearse de gente que realmente les transmita buenos mensajes, buenos valores, conocimientos, de gente inteligente. No de gente que las lleve por un camino torcido, gente que el lazo los desvíe de su camino, de sus objetivos. Únanse y rodéense de gente
que los lleve a sus objetivos y que al momento de que ustedes también lleguen a sus objetivos con ayuda de ellos, también ustedes de la mano puedan ayudar a esas personas. Creo que es lo mejor de todo. No al contrario, ¿no? Que estas personas te agarren a ti de la mano y te bajen y te ahoguen con ellos. Eso es terrible, güey. Por eso traten de asociarse con gente que realmente les ayude, que les transmita buenos mensajes, buenos valores, amigos, familia, lo que sea. Es muy importante, güey, eso. Eso es lo que yo he aprendido y lo que mi familia también me ha educado, por supuesto. A veces prefiero no tener amigos que tener amigos o gente que no te ayude en nada, que sea gente tóxica, que sea gente que diga, o sea, está bien salir a fiestas y todo, pero vamos a ponernos pedotes todos los días, ¿no? No sé, a mí eso no me... Es divertido, pero hay o sea, cuando tienes tus límites, vaya. Cuando tienes tus límites y tú te puedes controlar, perfecto. Perfecto, güey. O sea, obviamente uno se tiene que divertir también, pero con límites. Como dice por ahí, conozca sus límites, señor Wayne. Entonces, pues es eso, gente. Es eso realmente lo que quería comentar. Eh, entonces, pues eso. Traten de hacer eso. Afortunadamente, yo también tengo unos amigos que son espectaculares. Que si están escuchando esto, pues les mando un saludo, un abrazo. Y, y pues nada, gente. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme visto. Hoy quería hacer este episodio especial que realmente fue muy resumido porque podría contar muchas cosas de mi abuelo también. Y, y bueno, tal vez más adelante les cuente más cosas que también se me vayan viniendo a la mente. Pero nada, abuelito, descansa en paz. Y muchísimas gracias a toda la gente que está por aquí. ¿Eh? Gracias por haberme escuchado y todo lo demás. Nos vemos en el siguiente episodio, ya un episodio un poco más, espero que más feliz. Y nada, me quería desahogar, así que muchísimas gracias por estar acá. Quería también transmitirles el porqué de por qué mi inactividad y todo eso. Así que, pues eso, gente. Gracias por haberse pasado al podcast. Y nada más, amigos. Nos vemos pues en el siguiente episodio. ¡Chao, chao!